eso, pero antes quería recordar, tú apareces en este informe por un rifirrafe que tuviste con Santiago Espot. Sí. Don Santiago Espot creo que nos está escuchando ya desde Barcelona. Señor Espot, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué opinión le merece este informe que ha hecho el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Cataluña? Bueno, antes que nada, señor Algarra, buenas noches, y decirle que me va a permitir que me extienda un poco en la respuesta a esta primera pregunta que me realiza usted. Y antes que nada tengo que decir que yo siempre que he venido a esta casa, que he venido a Intereconomía, cuando ustedes me han invitado y mis obligaciones personales y profesionales me lo han permitido, yo siempre he acudido a su llamada. Y he de decir que siempre me he manifestado con una total libertad de expresión. Por tanto, ahí yo no tengo absolutamente nada que decir. Pero eso no significa el que yo deje pasar por alto una serie de frases que recoge este informe del CAC y que han servido como base para esta denuncia que han presentado o se va a presentar el Gobierno de Cataluña. Son muchas las frases, pero yo, si me permite, voy a leer unas cuantas para centrar bien el tema y la respuesta a la pregunta. La primera, estas frases se pronunciaron entre el 11 y el 17 de septiembre de este año. La primera, del 11 de septiembre, dice: hoy, en el Nuremberg del nacionalismo catalán, que es el Camp Nou, tendrá lugar como la villa que abrocha la cadena o el cinturón que mantiene la población de Cataluña en un régimen de servidumbre política, de esclavitud, etc. La siguiente también es del 11 de septiembre y dice: es un control de las mentes, es el nazismo con sacarina. Siguiente, 11 de septiembre también: pero vayamos a la diada, acerquémonos a Nuremberg. También del 11 de septiembre: esta mañana, entre las noticias escandalosas de hoy, todo lo que sucede en ese régimen que es Alemania, años 30, pero no los primeros 30, va avanzando, que es Cataluña. 12 del 11: pero los españoles están poniendo dinero para esta gentuza, porque es gentuza, que tiene en la esclavitud a media Cataluña, que no piensa como ellos. 13 de septiembre: qué bien lo hace Artur Mas. Esto es como si Churchill hubiese felicitado a Hitler por lo bien que desfilaban las juventudes hitlerianas. Y las SS, ni te cuento cómo estaban ya preparando el gaseo y los campos de concentración para acabar con la raza inferior de los judíos. Allí en Cataluña la raza inferior es la española. 16 de septiembre, no es necesario respecto que a las declaraciones del ministro Margallo, hablando sobre el éxito de la vía catalana. ¿Qué éxito el de Hitler? Y con los judíos. Oiga, gasear a 6 millones no crean que es tan fácil. O sea, éxito tremendo. Y ya vamos acabando. 17 de septiembre, la juventud catalana entregada a esta especie de nazismo de butifarra. 17 de septiembre también: utilizar a los jovencitos como hacían los nazis. Exactamente igual. Es que está calcado. ¿Esto es un éxito de quién? De Hitler después de muerto, de Goebbels siempre vivo, de TV3, de TVCAT, de Mascat o de Margallo. El autor del programa para leerlo entero que usted tiene en su estudio hoy en Madrid, que es Enrique Federico Jiménez Los Santos. Por tanto, ustedes hoy han invitado a un nazi. Ustedes han invitado a un nazi en su programa, que debe tener la Wehrmacht aquí en la puerta de los estudios de Intereconomía en Barcelona, o bien la Luftwaffe en cualquier azotea de cualquier terraza del Paseo de Gracia que está aquí al lado. Señor Scott, sería, si no fuese tan dramático y no fuese, perdone señor, es que y no fuese tan banal, le permitimos que se exprese con total libertad, pero tenemos un poquito de brevedad simplemente por cuestiones televisivas, nada más. Correcto. Si no fuese por la banalización de un caso tan lamentable en la historia de la humanidad como es el Tercer Reich, esto sería para hacer reír. Pero le voy a decir una cosa, y ya para ir acabando esta respuesta: el independentismo catalán, tradicionalmente e históricamente, nunca ha tenido ninguna vinculación con ningún régimen totalitario, y menos el nazismo. En todo caso, han sido los partidarios de la unidad de España que han tenido connivencia logística e ideológica con el nazismo, como fue el régimen de Franco. Esto que yo he leído, señor Algarra, lo que es basura periodística. Esto es la incitación gratuita al odio.
Y esto es producto de una mente mezquina, retorcida y enfermiza. Señor Yo siempre Spot, una pregunta a su muy programa, concreta. siempre he venido Nosotros a su programa ponemos cuando nuestro me ha medio invitado. ¿me escucha? Yo no voy a estar ni un segundo más en este programa con quien destila el peor odio contra Cataluña y representa la peor basura del periodismo. ¿Me permite una pregunta? No. ¿Se han fijado ustedes que el bueno de Santiago Spot ha utilizado las cámaras y los micrófonos de Intereconomía para hacer un alegato? Y resulta que queríamos preguntarle su opinión acerca de una ley mordaza que se dedica a perseguir y a multar a aquellas personas que opinan diferente. Nosotros le hemos prestado esas cámaras y esos micrófonos para que él opine diferente a como opina la gente que hoy tenemos aquí. Y él ha dicho que sí es lamentable y eso es basura. Nosotros, porque él considere que algo que opina otra persona es basura, no le vamos a denunciar a ningún organismo. Y nos preguntamos, ¿por qué un organismo dice, voy a demandar al señor Federico Jiménez Los Santos, o al señor Xavier Cajo, al señor Melchor Miralles, o al señor Sentís? Les voy a demandar, les voy a poner una culpa porque han dicho una cosa que no me gusta. La verdad, señor Spot, esperábamos bastante más de su visita de hoy, una pena. A mí me encanta que un tío diga que se banaliza al Tercer Reich, me llama nazi a mí. Sí. A mí. O sea, que por llamarles nazis a ellos. Bueno, yo le llamo nazis con sacarina. Él tiene algo en contra de la sacarina, por lo visto. Pues yo no, bueno, debo decir una cosa. Esta es la dictadura. Esto es la dictadura. Es decir, aprovechar cualquier medio de la democracia para implantar el pensamiento único. Si no opinas como ellos, eres nazi. ¿Por qué? Quiero decir, estáis discutiendo en estos momentos que el CAC critica vuestras opiniones. No, pues no critica al CAC, no tiene ningún derecho a criticar nada. No, y ahora dices que el señor Spot es la dictadura por expresar la suya, que se ha levantado, que se ha marchado porque lo ha considerado oportuno, pues será muy libre de hacerlo, querido, supongo, me está criticando a mí y dice que hay que multarme por decir que son nazis con sacarina y él me acaba de llamar, incluso tú, si no estuvieras sordo, lo habrías oído, nazi. Punto primero, no estoy sordo y creo que no me has hecho un... No sé, no creo que seas médico como para verlo así a lo... Bueno, es una metáfora. Sí, del mismo modo que tampoco creo que le hayas podido hacer al señor Homs pues las pruebas médicas pertinentes para decir que tiene una neurona, que lo he escuchado hace 10 minutos. Bueno, lo de la neurona puede ser exagerado. Bien, lo acepto. esto creo que puede ser quizás de lo que estamos hablando, ¿no? De la rapidez con la que la descalificación al señor Homs, escuchamos unas palabras que yo creo que son muy razonables, lo que ha dicho. ¡Oh, madre mía! Sí, y lo voy a explicar si me lo permite.